Bueno, la consulta del especialista ya se va a dar y la primera de ellas es de un ortopedista, así que le queremos dar la bienvenida a Rodrigo Sánchez. Buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor. ¿Cómo estamos? Invitación. Claro, muy bien, gracias, aquí de visita. No, pues aprender sobre todo estos temas que, pues, ya conforme uno va creciendo, pues ya le va prestando más atención, porque Claro. eso del desgaste de las articulaciones, que bueno, sí sabemos que vienen por la edad, pero también hay lesiones deportivas, ¿no? Entonces a todos Claro. nos compete este tema. Sí, son enfermedades. Las enfermedades de las articulaciones van desde el paciente joven hasta el paciente mayor. ¿Qué son Entonces las podemos platicar. articulaciones? Las articulaciones en sí son donde se une hueso con hueso, ¿no? Lo que es rodilla, tobillo, cadera, es básicamente lo que nos da la movilidad para las actividades de la vida diaria, ¿no? ¿Cómo saber que realmente estamos teniendo problema? Porque yo tengo una pregunta, por ejemplo, cuando tú tienes un bebé y constantemente lo estás cargando, llega un momento que no te puedes mover del dolor de cintura. ¿Es normal o puede ser que ya tenga yo un problema? No, en general, o sea, una cosa son problemas articulares, o sea, lo que es articulaciones, y otro origen es el dolor muscular, ¿no? El dolor muscular es el que podemos tomar como normal en relación con las actividades por sobrecarga, que hasta el mismo paciente identifica, ¿sabes qué es? Me sobrecargué, hice algo que normalmente no hago y empecé con dolor. Y otra cosa es el paciente que tiene algún evento de golpe y a partir del cual empieza todo su problema y su calvario y todo, ¿no? Y otra cosa es el grupo de pacientes grandes, que empieza un dolor típico en rodilla y que cada vez va a ser más limitante hasta que el dolor llega a limitar su vida, ¿no? O sea que se va presentando este desgaste de articulaciones conforme la edad. Sí. Ya en los jóvenes es por ciertas posiciones, ¿verdad? O accidentes que se vienen presentando. Principalmente actividades deportivas. ¿Qué podemos hacer? Y me voy esto ahorita con los jóvenes, porque desde ahí tenemos que empezar a cuidar nuestro cuerpo, ¿eh? A veces olvidamos de cosas importantes, y menos los padres de familia, porque no conocemos, pues, qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué consejo nos daría, doctor, para que ahorita, que ellos están empezando a crecer en esta edad, vayan consumiendo algo importante que les ayude a mantener sus articulaciones en buen estado? En pacientes jóvenes, la realidad, las recomendaciones y las investigaciones científicas te dicen que está ampliamente demostrado que obviamente el peso es el factor número uno para tener problemas, para problemas a edad avanzada, principalmente en articulaciones de miembros inferiores. ¿A qué me refiero? Pues lo más común, rodilla y cadera, ¿no? Entonces el peso es el factor número uno. Suplementos en edad joven, la realidad es que teniendo una adecuada alimentación no es estrictamente necesario. ¿Qué es una adecuada alimentación? No, o sea, tener consumo alto en lácteos, por ejemplo, proteínas, baja en colesterol de baja densidad, el llamado colesterol malo, pero en sí una alimentación adecuada y la actividad física. Está demostrado que los pacientes, el tabaquismo es un factor. El alcohol, bueno, pudiéramos tomarlo un poquito. Pero el tabaquismo es extremadamente severo y obviamente no nada más a nivel musculoesquelético, sino obviamente ya saben, ¿no? Cardiovascular, corazón, pulmones, ¿no? Claro. Pero en sí alimentación, peso y la actividad física. También el sedentarismo predispone a problemas articulaciones en el futuro. También. ¿Y eso porque se dice que ayuda el músculo, que si el músculo está bien, ayuda a la Claro, o sea, al tener un adecuado músculo como tal, nosotros al hacer nuestra vida diaria, el músculo absorbe energía, ¿no? Absorbe impacto. Un paciente que no hace actividad física, camina, sus rodillas y sus articulaciones absorben más energía en cada paso. Si tenemos un buen músculo, absorbemos y eso conlleva menos impacto directamente. Entonces, eso a la larga. ¿Qué es lo más recomendable para usted? Hablando de este consejo que le va a brindar también al televidente del ejercicio, ¿cuál es el adecuado y cuánto tiempo? Depende mucho del tipo de paciente, ¿no? O sea, en pacientes jóvenes se les puede permitir actividades de impacto sin ninguna restricción. Si les gusta jugar fútbol americano, si les gusta jugar básquetbol, o sea, me refiero, ellos no tienen ninguna restricción. Y obviamente si hay una lesión predisponente, pues hay que tratar de cambiar de actividad. En pacientes mayores, la realidad en las que ya tienen problemas de articulación o desgaste en fase temprana, lo que se recomienda es que pues menos impacto, ¿no? Entonces la recomendación en pacientes mayores de 50 con problemas ya de dolores, se recomienda natación, se recomienda yoga, son actividades las más recomendables para Caminar para no ellos, es el mejor deporte como se Sí, dice. o sea, obviamente depende, ¿no? Si yo veo un paciente que ya veo sus radiografías y veo un desgaste ya inicial, sí se lo voy a recomendar, pero más de vez en cuando, por así decirlo, ¿no? Pero si me va a pedir una recomendación de la actividad que yo le puedo dejar hacer todos los días, yo recomendaría eso, natación y yoga, que no conllevan ningún impacto y mejoran la elasticidad de las articulaciones. Doctor, yo he visto en algunas culturas que se utiliza levantar peso, por ejemplo. ¿Sería recomendable para un adulto mayor
a lo mejor un adulto de 50 años que empezara, a lo mejor si en su vida nunca ha hecho, pero él comienza a hacer esto precisamente para fortalecer el músculo, ¿pudiera hacerse? Sí, sí lo puede hacer, pero obviamente supervisado. O sea, eso de que Yo ya la agarro uno época nada en más la y que ya. el paciente va y realiza las actividades, no. Ocupa una supervisión directa, un protocolo bien establecido de cómo va a iniciar y cómo va a progresar el peso, la forma en que se hace, sí lo puede realizar. Obviamente, perfecto. habiendo tenido una valoración en la que se descarta que tenga algún problema, sí lo puede hacer, claro. Cuando llegamos a esta edad en la que ya empezamos con este tipo de problemitas, se menciona mucho el glucosamine. Ok. ¿Qué tan importante realmente es consumir esto? ¿Y es la edad o debemos de hacerlo desde más jóvenes? No. O sea, la glucosamina se llama es de los llamados del grupo condroprotector. ¿A qué me refiero con eso? Es un término médico muy específico, ¿no? Pero es básicamente para proteger el cartílago de todas las articulaciones, ¿no? Es un protector tomado como tal. Está indicado son las fases muy tempranas del desgaste, pudiéramos decirlo en los 40 principalmente. Ay, es tenemos que cuando empezar a tomarlo ya. Uy, se ok. inicia, ¿no? Es un medicamento que va a minorar ciertos síntomas, pero no regenera el cartílago. Hay que ser bien conscientes de eso. O sea, ningún medicamento, ningún comercial que ustedes escuchen que digan se regenera el cartílago. Es Eso no es mentira. cierto. No, O sea, no. solamente forma una, por así decir, una capa superficial en la que permite que haya menos fricción ahí, ¿no? Porque fíjate, ahorita que está hablando del cartílago y de cómo regenerarse, se habla mucho de que consumas productos que tienen colágeno. Por ejemplo, que cuando hagas caldo, le pongas el hueso al caldo para que saque todo el y colágeno. eso es una realidad. Es Así claro que es. es recomendable. Ay, La qué bueno que nos lo gelatina, dice, dicen que doctor. también es buenísima. Sí, ¿Es cierto? gelatina A ver, también, doctor. sí. ¿La qué? ¿La qué? La gelatina. La gelatina. Ah, sí, tiene. también dicen los nutriólogos. Sí, es yo cierto. recomiendo, está lo que se llama el colágeno hidrolizado. Los condroprotectores a grandes rasgos es lo que la gente le dice que la condritina, que la glucosamina, que el colágeno hidrolizado. Entonces son ciertos grupos de medicamentos, algunos son extraídos de animales, de origen animal, de cartílago, entonces, pero en sí no lo va a regenerar, pero sí ayuda. Entonces, en pacientes mayores de 40 que son activos físicamente, sí es recomendable que ya inicien como suplemento alimenticio. A todos ver, los yo lo voy a días. apuntar, pásame tu pluma. Sería porque de yo cuánto. quisiera- A ver, A ver, vamos a apuntar, a anotar. ¿Qué Una necesitamos? cápsula, 2 de glucosamina. Depende, hay muchísimas presentaciones, no vamos a hablar de marcas, Sí, claro, etcétera, claro, pero sí. en general de glucosamina, condritina, lo que se recomienda es tomar 1 gramo todos gramo. los días. Ahora, ¿se toma por la mañana o por la noche, No, doctor? de preferencia por la mañana. Por la mañana, ¿ok? muy bien. Hay que tener algo muy claro, a ver. tomado en cuenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pacientes no lo pueden hacer? Porque ahorita todo el Ah, mundo es cierto. tomando notas, ¿no? Los pacientes diabéticos no es No recomendado. diabetes. ¿Por qué, No, ¿por doctor? qué? ¿Por qué? Porque la glucosamina en sí es un azúcar, por así decirlo, ¿no? Entonces puede alterar los controles de azúcar en los pacientes Ay, qué bien. diabéticos. Y nuestra gelatina puede ser todos los días, ¿verdad? No pasa Sí, nada. sin problema. Y nos Light. ayuda mucho. Ajá. El otro medicamento que Sí, puede light para no utilizarse... subir de peso, doctor, porque si subimos se nos ponen peor las articulaciones. Exacto. El colágeno hidrolizado también es otro medicamento que se utiliza mucho. Ese es un polvo y se toma 10 gramos al día. 10 gramos, ¿ok? ok. Es diluido en un vaso de agua. Y generalmente se toman 3 meses y se debe descansar 1 mes. ¿Esto por qué? Para cuidar otros órganos ahí, como es el hígado, ¿no? 10 Entonces, meses. 3 meses. 3 meses. Ay, ya Se estoy- descansa Haga lo 1 mismo mes que está y haciendo se Gabriel. repita otros 3 meses. A eso, Cada 3 muy meses. bien. Quiero que entiendan que obviamente el máximo beneficio se va a ver en pacientes que tienen desgaste en fase temprana. Sí, claro. Ya un desgaste avanzado, pues obviamente hay otros tipos de tratamientos y Sí, que por se les supuesto. puede ayudar mucho. Las mucho terapias, doctor, cuando ya el desgaste es avanzado, ¿funcionan? Porque a veces uno lo ve como un gasto y dicen, Claro. ¿para qué voy a ir si ya me han comentado otras personas que no sirve de nada? Obviamente tiene su indicación, ¿no? Las terapias también solamente están indicadas y tienen el beneficio demostrado en etapas tempranas. La etapa avanzada, la realidad es que hay que ser realistas y explicar al paciente que en algunas ocasiones la mejor opción va a terminar siendo la cirugía, ¿no? Y eso va a mejorar mucho su calidad. Ejemplifíquenos una etapa avanzada. ¿De qué habla cuando usted tiene un paciente con etapa avanzada? ¿Cómo O sea, reacciona? claro, una cosa es el paciente, otra cosa son las radiografías, ¿no? Yo a veces veo pacientes y con un desgaste enorme y el paciente yo lo veo haciendo su vida, o sea, es el extremo. Tiene el Entonces yo umbral digo, del dolor muy alto, exacto, ¿no? lo tolera y hace su vida, le explico, no operamos radiografías, ¿no? Entonces es el paciente que tenemos un desgaste en radiografías y que su calidad de vida está completamente limitada. Es el paciente que desde que se levanta tiene en su dolor. cabeza el dolor, está tomando constantemente medicamentos y le limita su vida. Ya no puede caminar más de 50 metros porque tiene que Ay, sentarse, la rodilla se inflama. Esos casos en general terminan en cirugía, pero ahorita los procedimientos han cambiado tanto que la verdad las expectativas de éxito y que el paciente le vaya bien
son muy altas. Ay, por supuesto que eso es algo hermoso escuchar. Aquí nos llegaron 2 comentarios, doctor, si nos lo puede contestar. Un de María de Los Ángeles de Conjunto Urbano. ¿Qué te parece si nos vamos a corte comercial y ahorita que regresemos contestamos las preguntas? ¿Les parece? Sí. Claro. Vámonos a un Sigan corte y hablando. regresamos. Sigan llamando para hacerle las preguntas al doctor. Continuamos con el doctor Rodrigo Sánchez, él es ortopedista y bueno, ya se está dando cuenta usted todo lo que tenemos que tomar en cuenta para mantener este esqueleto sano, doctor. De veras que nos está sirviendo de mucho todo ello y las llamadas van llegando, ¿no? Sí, por supuesto, así que les damos lectura, ¿les parece? Mira, Claro. por ejemplo, aquí nos habló Ana de la Colonia Nueva, dice, para un adolescente de 16 años, ¿es normal que le truenen las rodillas? Esto lo vemos todos los días. Sí, es una pregunta que me toca así de todos los días. Hay que interpretar, el tronido se le llama crépito en el término médico, eso se interpreta completamente normal durante el crecimiento si no tiene una consecuencia ese tronido, por así decirlo, ¿no? Si el niño corre, mueve, brinca, le truena, pero lo sigue haciendo, déjenlo, no se tiene que hacer nada, no tiene que tomar nada, no se tienen de qué preocupar. Preocúpense si ese tronido tiene dolor, le traba la rodilla o la articulación o se le inflama después de que truene, por así decirlo, pero si el niño hace su vida, no pasa nada, se interpreta como normal y una fase del crecimiento, ¿no? De la alineación de los ahorita que huesos. estamos hablando de los niños, ¿es normal también que de repente les duelan aquí atrás de las rodillas? ¿Es parte del En la fase del crecimiento? crecimiento, las porciones donde crece el hueso son las zonas donde se rodea la rodilla. O sea, el fémur y la tibia crecen en su máximo punto a ese nivel. Entonces es normal que haya dolores nocturnos principalmente. Sí, sobre todo. Y hay que entender que es normal. Obviamente si ese dolor es constante, si se sale de lo normal, que el niño se queje, cojee, eso no. Eso hay que valorarlo, hay que tomar unas radiografías para determinar si no hay algún crecimiento excesivo de hueso en esa zona. Pero si es un dolor nocturno en relación con las actividades, no se preocupe. Muy bien. Ok, Leticia Luna de la Colonia Hidalgo, ¿qué tan bueno es el cloruro de sodio para los huesos, doctor? Pues si hizo la pregunta así bien escrita, creo que el cloruro de sodio no tiene nada que ver con las articulaciones y hueso. Una cosa es el hialuronato de sodio. Eso sí tiene una acción. El cloruro de sodio en sí no tiene ningún efecto. Si lo están tomando pensando que está actuando a ese nivel, no tiene nada que ver ni con hueso ni con articulación. Perfecto, muy bien. Marta, de 50 años, dice, de Rancho La Bodega, ¿debo de tomar glucosamina si estoy tomando clonazepam? ¿Se pueden combinar? Sí, clonazepam es un ansiolítico, tiene efecto, ese actúa básicamente a nivel de cerebro, por así decirlo. O sea, seda al paciente. Y no tiene nada que ver con el efecto que tiene la glucosamina, entonces no, pueden actúan por vías diferentes sin ningún problema, se pueden tomar en conjunto. Perfecto. María de Conjunto Urbano dice, la grenetina, ¿lo puedo usar como agua de uso? ¿Es buena? Digo, Yo no había escuchado eso, ¿eh? Digo, no hay ningún estudio que me diga qué tanto se puede estar tomando la grenetina como agua de uso, pero sí, un vaso todos los días no pasa absolutamente nada y es bueno. O sea que aparte, bueno, la gelatina posee un poquito de grenetina. Sí. Entonces agregarle un poco más sería mucho mejor. Sí, es bueno. Sí, y no tiene ningún efecto secundario. qué no se ha bien. demostrado. Perfecto. muy María de Los Ángeles, de Conjunto Urbano también, dice, ella tiene 71 años y tiene desgaste de cartílagos, también tiene artritis reumatoide, dice, cuando estoy activa me duelen, pero, no duelen, pero cuando me acuesto me dan calambres, ¿qué puedo hacer? Ve, en este caso tuviera que saber algunos datos muy específicos de su enfermedad, ya que ella pasa artritis reumatoide, es algo un poquito más complejo y tengo que ver si no son efectos secundarios de los medicamentos que toma para la Acá artritis tenemos reumatoide. Acá tenemos más, doctor. Víctor Sandoval de Venecia, ¿cuáles son los síntomas de una hernia de disco? Pregunta. Los síntomas clásicos, pues el típico dolor lumbar, ¿no? Le duele la espalda, el paciente siente contracturado, pero la gran diferencia que va a ser un dolor lumbar típico de una hernia de disco es cuando ya hay datos de que el nervio está irritado, ¿no? Se va a hacer un calambre hacia la pierna, puede tener adormecimientos de una de las dos piernas, puede sentir que una pierna va caminando y, como por así decirlo, le falla, ¿no? Como que pierde la fuerza súbitamente. Esos son los datos de una hernia de disco. Ay, doctor, todos hemos sentido eso, ya me está preocupando. No, pero es Yo no, sentirlo no yo no, solamente en Anabel. A mí alguna nomás me duele la ocasión, rodilla. sino de forma constante, que a pesar de que el paciente toma medicamento y Que te invalide. la espalda mejora, la pierna sigue dormida, por así decirlo, ¿no? Y no le responde igual, quiere correr, el paciente intenta y como si no le respondiera la Qué pierna. miedo, qué miedo. Y sucede muchísimo. Angélica de Naranjos, ¿qué tan bueno es el colágeno inyectado? Dijo, si tengo desgaste en las rodillas. El colágeno inyectado, creo que se refiere más bien a algo que se llama la viscosuplementación, que es un tratamiento inyectado, solamente está indicado en la fase, por así decirlo, temprana y media del desgaste. Si es un desgaste avanzado,
no tiene caso alguno. ¿Por qué? Porque son medicamentos caros, ¿no? Hay que ser realistas con la efectividad de los mismos, que solamente la tienen en etapas tempranas o medias de la enfermedad. Muy bien. Doctora, hay una pregunta. Muchas de las mujeres o amigas, etcétera, incluyéndome yo, mi mamá y demás, de repente nos duelen los huesos de las manos. ¿Qué tan normal es que realmente suceda esto? Eso ¿O ya, por qué es? hay dos causas, ¿no? En general del dolor de manos. Uno, que duela nada más por la mañana y haya rigidez. Eso es la llamada osteoartritis, ¿no? Y eso es normal en pacientes, empiezan a suceder principalmente con los cambios de temperatura a partir de los 50 Ay, no diga años. las edades, doctora. Oye, mira, esta pregunta está Pero muy cuando no bien. tienes 50, ¿no es normal también? Digo, se puede interpretar mientras no haya inflamación. Hay una ok. rigidez que durante el día se va quitando, eso se interpreta como Y que normal. muy esporádico también, ¿no? Exacto. Los medicamentos controprotectores que ya hemos mencionado, como el colágeno hidrolizado, la grenetina, la glucosamina, son medicamentos Ana, que a ver, ayudan. toma una consulta, por favor. Fíjate personal. que sí, ahorita le voy a pedir sus datos María al del doctor. Carmen de Esperanza, una persona de 55 años, ¿puede tomar calcio si nunca lo ha tomado? Sí, claro que sí. Pero el calcio, doctor. Pero el calcio quiero que entiendan, ese es algo que mucha gente vive engañada, ¿no? Ni el calcio ni la vitamina D tienen ningún efecto en el dolor del paciente. El calcio y la vitamina D actúan nada más para la calidad del hueso, que el hueso esté duro, por así decirlo, Sí, ¿no? claro, Y que que no no se llegue a la osteoporosis, pero no reforzado. tiene absolutamente nada en manejo de dolor. La última, doctor, rápidamente. Gladys Cepeda. Ella, yo tengo osteoartritis cervical ciatrinaca. ¿Qué debo de tomar? Todos los días me levanto con un dolor de cabeza. Ay, ay, ay. B. Creo que hay un error en la toma de diagnóstico. ¿Sí? Entonces no entiendo muy No, bien. pues que vaya a la Ajá. consulta del doctor Rodrigo Sánchez, se encuentra aquí en nuestra ciudad. Entre a Facebook, ahí va a encontrar toda la información. ¿Cómo Él se es encuentra, doctor? ortopedista. Doctor Rodrigo Sánchez Herrera, ortopedista. Ok, Sánchez doctor Herrera. Rodríguez Doctor, Sánchez. muchísimas gracias. De por nada, esta mucho gusto. consulta, Gracias por la verdad. invitación. Nos sirvió de mucho y espero que a usted también. Y si no, bueno, hay que acudir con el especialista ya personalmente para que entienda perfectamente qué es lo que está pasando. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con muchos temas más, igual de interesantes como este, aquí en Hola Mexicana.